Desde su estreno en 2016, es una saga que divide mucho la audiencia. No se puede ser indiferente una vez que la has visto, o te gusta o la aborreces. Entre los fans de superhéroes están los que aman a Deadpool con locura y los más conservadores o retro lo ven como entretenimiento vacío y sin argumentos suficientes para estar a la par de los demás héroes. Entre la gente de a pie sin ningún fanatismo o gusto en especial por el género, están los que se divierten ante su espectáculo y los que les resulta vulgar y simplona. Un contraste bastante raro viendo una película del género más mainstream de la actualidad, que son los superhéroes obviamente. Pero si algo demostró esa tercera entrega, es que los escritores de Deadpool no son ningunos tontos. Cualquiera podría pensar que estos 6 años de espera era por falta de ideas, pero no exactamente. La cosa es que los escritores respetan la esencia de Deadpool y saben que un cambio o un filme hecho sin ningún encanto en particular puede resultar un fracaso. Y si bien Deadpool es más conocido por su humor vulgar y irreverente, así como sus secuencias de acción extremas y muy gore, el otro aspecto que lo caracteriza, y es de hecho el que yo más valoro ya que es su más diferenciador, es el ser una sátira y burla al género de superhéroes, ridiculizando cada cliché, conveniencia, tipo de personaje, plot twist, moda y en general cada recurso y plot habido y por haber en este género. Y ahí el asunto. Después de su segunda entrega no había mucho que parodiar o de qué burlarse, y los escritores lo sabían. Podían arriesgarse a hacer un filme sin nada de encanto ni nada nuevo que decir y que fuera un fraude. Pero no, y tras estos 6 años de repente se puso muy de moda el concepto del multiverso, al punto que cualquier producción de este género que no tenga ese concepto alrededor no venderá lo suficiente ni será llamativa. Y es ahí donde llega la oportunidad. Hago este prólogo tan largo porque quiero destacar eso. Que es una saga que puede ser ridícula, simplona, sin mucho que analizar ni tampoco para destacar, pero afirmar que es una saga hecha sin ningún propósito sí es mentira. Y lo resalto porque mientras otros ordeñan de más a sus vacas sagradas, arruinando lo que en primer lugar los hizo grandes, aún hay personas que saben cuándo ven aparecer, aunque lo que ofrezcan no sea mucho. Preservas la esencia y la poca calidad que tienes, antes de sobreexplotar tu producto. Eso es lo que yo llamo ser profesional y respetar tu obra. Pero bueno, ya que nunca he hablado de ningún filme de esta saga y como digo, no hay mucho que decir a nivel individual, analizaré las 3 entregas en este video para hacerlo más sustancioso y definir de paso qué tan buena o mala es esta saga. Obviamente retomar lo citado en la reseña de Barbie o Don't Look Up. Y es que reseñar comedias es algo que se reduce mucho a juicios subjetivos, ya que lo que hace reír a alguien puede depender mucho de su cultura, contexto, experiencias y demás etc. Por ello, parte del disfrute recaerá bastante en qué tanto te cause gracia o entretenga el filme, o en los extras que te dé, es decir, no te hace reír, vale, pero tiene una historia interesante, o un mensaje de peso, o un desarrollo y transición en su tono y narrativa, o cuanto menos es dinámica y con personajes carismáticos. Por eso nos centraremos en ello antes que en su comedia que es tan subjetiva. El primer filme, aunque el más simple de los 3, es un derroche de estilo y acción espectacular que no deja que te aburras. Puede incomodarte su humor vulgar, incluso a mí me puede saturar bastante, pero sus geniales combates, sus gags random, así como su narrativa y ritmo tan directo, te mantiene al tanto todo el tiempo. Obvio, es una saga que es puro estilo, no busca ser compleja en lo más mínimo, y solo quiere ser espectáculo, y uno que nunca se toma en serio. Y es bajo esa intención que será medido el filme y la saga en general, y lo que se propone lo hace de gran manera. Su narrativa, por ejemplo, es muy acertada, ya que hace de su falta de sustancia y de su trama simplona algo más dinámica o atractiva a la vista, ya que es in media res. Nos presenta al héroe, un poco de su forma tan irónica e irreverente de ser, lo que busca, el villano, el universo en el que estamos, que son los X-Men, y de repente, después de este frenesí de acción extrema, nos muestran el pasado del protagonista y el por qué está ahí. Ya con la emoción de la pelea y el carisma del personaje, este pasado no resulta molesto ni largo. Además va al grano, no pierde el tiempo en tonterías e incluso en su frenesí o ritmo rápido logra crear una química bastante agradable entre Wade, o sea Deadpool y Vanessa. Y para cuando todo esto está establecido y volvemos al presente, ya solo queda el combate final, haciéndole una historia simple pero contada de una forma hilarante, extrema y con mucha sangre. Todo esto aderezado, como mencioné, con mi aspecto favorito de la saga, y es como se burla de cada cliché narrativo de la historia de superhéroes, movimientos, frases y hasta se burla de los mismos estudios, exponiendo su mediocridad o cómo el presupuesto limita las posibilidades. Y es también ahí donde la cuarta pared tiene más peso, y realmente si no fuera por su sátira, este recurso sería incluso molesto, ya que el que Deadpool sea consciente que está en una película y de pie a toda su burla a los héroes, lo que le da sentido a que rompa la cuarta pared. Obviamente estoy consciente de que no es el primero ni el único que se burla o parodia a los superhéroes, pero sí el que más lo ha abarcado e ido más lejos con esto, sacando todo el potencial posible, además de ser muy divertido como mencioné. Pero claro,
No crean que hablo de ninguna obra maestra ni mucho menos. Sus personajes son simples, no se toman en serio, así que no hay mucho que decir, pero vaya que es divertida. Puede hacerte reír a carcajadas o algunas risas involuntarias y oportunas, pues mi caso, o no hacerte reír, pero afirmar que es aburrida es exagerar, siendo esta tan dinámica. 6 de 10. La segunda película ya contaba con un problema antes de realizarse, y era el que no podía volver a depender únicamente de su comedia y sátira, porque no impresionaría para este punto. Así que fueron un paso más allá, y en vez de burlarse del género de superhéroes en general, se burlarían del equipo de superhéroes y los clichés que los abundan, además de agregar un conflicto temporal y hasta darle un pequeño desarrollo al protagonista. Y si bien todas estas fueron buenas intenciones, no todo salió bien bajo mi perspectiva. Por la parte del equipo de héroes, todo se siente bastante fresco. Si puedes ver una mejora por ese apartado y sentir que la experiencia es diferente, así como sentir su sátira al género fresca y no tan reiterativa, burlándose ahora del diseño de villanos, haciendo que el antagonista sea un niño gordo, usando a Domino como un medio para hiperbolizar y burlarse de los plot device o deus ex machina de los héroes a niveles muy hilarantes, afirmando que su poder es simplemente tener buena suerte, y Cable se usa para burlarse de la oscuridad y seriedad de los personajes de DC, entre otras escenas interesantes que referencian a los plot devices para complicar la trama o el final del mismo filme, que es lo que todos los que vemos historias sobre viajes en el tiempo siempre pensamos, porque no arreglamos todo desde el principio, y es lo que Deadpool hace. En vez de quedarse como un tonto resignado sin hacer nada, este usa la máquina de Cable para revivir a su novia de plano, y a Peter, claro. Por otro lado, la acción vuelve a ser genial y los personajes agregados son simpáticos y queribles, así como que la aventura es más interesante y badass que la anterior. Lo que sin embargo encuentro como no malo, pero sí anticlimático o que sobraba, es el arco de Wade, ya que todas las escenas con su novia pretenden ser genuinamente dramáticas, y se pretende de hecho vender una especie de reflexión en cierta medida. Y verán, tú puedes pasar del absurdo y la comedia al drama, claro que sí, pero este cambio debe ser gradual y constante. Pero en Deadpool cada escena de este tipo es algo anticlimática porque precede a la escena más random o irreverente que te puedas imaginar, y para que a continuación de esta volvemos al absurdo y el ridículo, haciendo del supuesto arco de Wade algo innecesario. Entiendo que debe sentirse como un agregado a la saga, pero pudieron darle algo más de espacio y hacer a Wade, no sé, algo más humano o sensible, algo sutil pero notorio, porque después del filme él sigue siendo el mismo. Si insiste con el tema de la familia y que le molesta la palabra, pero no es como que el filme mismo se lo tome en serio. Entre temas menores, sé que dije que no hablaría mucho de la comedia, pero en esta entrega, las referencias genéricas a filmes se salen de control, desde Robocop, Chespirito o Star Wars, lo cual es un tipo de humor que al menos a mí me parece bastante cringe y simplón, pero repito, es algo subjetivo. El filme en general buscó ser más que el anterior, pero falló en el intento, y se quedó prácticamente en lo mismo, no peor porque sigue siendo divertido y no se siente como un estancamiento o reciclaje, pero tampoco es que vaya más allá, así que es otro 6 de 10. Y ahora sí, llegaríamos a la tercera y más reciente entrega de la saga, que como mencioné, se burla del concepto de los multiversos que está tan de moda actualmente, pero lo hace con una segunda burla muy interesante, ya que en vez de juntar varios Deadpool y ya, lo que el filme hace es tomar héroes fracasados de Marvel y usarlos, desde X-Men que no gustaron mucho por su diseño, héroes que pasaron sin pena ni gloria como Blade o Daredevil, intentos fallidos como los Cuatro Fantásticos, hasta héroes que ya habían terminado su ciclo como Logan, literalmente diciendo voy a usar la basura de Marvel para hacer algo, creando una realidad llamada vacío, que es donde va la basura de Marvel, que siendo realista ahí debería ir el 80% de su filmografía. Pero volviendo al punto, hace una buena parodia de este concepto, y lo que lo hace todavía más irónico, al menos para mí, es que resultó ser más disfrutable que la inmensa mayoría de producciones de este estilo. Todo lo que sea No Way Home, Multiverse of Madness, WandaVision o la primera entrega de Into the Spider-Verse, saquen de mi vista esos fraudes, que pretenden ser serios y complejos. Prefiero ver este popurrí de absurdo y acción extrema. Bueno, igual exageré un poco, Multiverse of Madness y WandaVision no son malas como tal, pero sí dejan mucho que desear con tramas tan ambiciosas, mientras Deadpool hace una muy hilarante sátira a este concepto, mostrándonos que no es nada especial ni nada del otro mundo. Y bueno, al menos yo lo disfruté bastante. Claro, eso hablando del uso del concepto del multiverso y de su trama, ya que sabe ser una buena parodia a la par de algo interesante, pero en todo lo demás, sí se siente que el filme se esfuerza demasiado, y digo demasiado en el mal sentido,
puedes notar cómo sobreexplota muchos recursos, como el humor irreverente y vulgar que sale de control. Se abusaría a más no poder del contraste de personalidades entre Deadpool y Logan, nuevamente referencias genéricas al pasado, y para este punto la narrativa in media res se siente plana, así como que la acción ya no sorprende demasiado, y si bien el arco de Wolverine no está mal, no deja de ser un arco de redención y autodescubrimiento bastante cliché, que seguramente es la intención, pero no hay mucho que destacar. También señalar que el haber agregado tantos personajes impidió que pudiéramos encariñarnos con alguno. En la entrega anterior, tanto Russell como Cable como Domino tuvieron su tiempo en pantalla que los hizo queribles y simpáticos. Acá no. Cada héroe que agregaron solo está para recordar lo denigrado y fraude que es, sin nada más que decir. Ni siquiera la villana es particularmente carismática, graciosa o algo interesante. Y si bien el filme sigue siendo divertido y supo cuándo aparecer, se siente bastante inferior, como un chiste que te cuentan varias veces pero alterado con el tiempo. Bueno, eso es Deadpool 3, un chiste que comenzó en su primera entrega y para este punto ya no le queda mucho que agregar, pero no por eso es malo, solo mediocre, 5 de 10. Y con la nota seguramente dirán que lo que dije al inicio del video es puro smoke, pero no, ya que lo que hizo que esta tercera entrega no fuera un fraude fue el haber esperado a tener conceptos o modas que parodiar o ridiculizar. Solo piensen que esta tercera entrega hubiera sido estrenada no sé en 2020 bajo otra premisa diferente, seguramente habría sido un filme genérico y un verdadero estancamiento en la saga. Por ello resalté bastante que los escritores no serán los más virtuosos ni mucho menos, pero saben cuándo aparecer. Y con todo eso dicho, la saga en conjunto es un 6 de 10. Una muy divertida trilogía que sabe llevar los clichés de los superhéroes a sus límites más hilarantes. Pero creo yo ya debe morir, sobre todo ahora que puedo hacerlo con dignidad. Cierras como trilogía, que es el formato de saga más estándar o mítico en el cine, por decirlo de algún modo, con un crossover bastante llamativo y con más cosas positivas que negativas, que es lo más importante. Pero siendo ahora de Disney la franquicia, bueno, quién sabe. Pero claro, este es mi análisis, porque como siempre, esperaré tu opinión. ¿Qué les pareció Deadpool 3? ¿Les gustó? ¿Les pareció aburrida? ¿La notan gastada ya? ¿O aún ven potencial en la saga? Y claro, ¿qué les parece la trilogía en conjunto? Acompañen mis siguientes reseñas, que son las que ven en pantalla. Y sin más que decir por su atención, muchas gracias.